Y seguimos acá en el Cucú Saludable, este programa único que va a haber, primero y último, en el marco de este Congreso de Prácticas Comunitarias para Salud. Y Lucía nos va a decir qué estamos escuchando. Y así, eso iba a decir, así pasaba locura y realidad de las pastillas del abuelo, como venimos hablando de salud. ¿Qué más relativo que la locura y la realidad? Bien, estamos aprendiendo a hacer radio en vivo. ¡Oh, vivo! ¡Oh, vivo! Sí, estamos aprendiendo a hacer radio acá. Más que enseñarle a la gente, estamos aprendiendo, me parece, ¿no? Sí. Claro, siempre Bien. es un constante aprendizaje en la vida. Bien, y a la hora de darles herramientas para ir a la radio, acá tenemos un juego que esperemos les sirva a ustedes para jugar cuando vayan al radio con los conductores y, ¿por qué no, con los oyentes? Ustedes saben qué es acá, Lucía o Andrea, ¿cuál es acá el principal atractivo turístico de Villa Carlos Paz? El cucú. El cucú. Y tenemos acá en exclusiva en Villanos Radios al cucú. El cucú, que ustedes lo ven que se asoma... ¿Sale el cucú, señor operador, cada tanto? Uy, bueno. Precisamente sale de su casita, hoy salió a la mañana, se levantó, vino temprano. Vamos a tener su testimonio exclusivo acá. Exactamente. Y aunque ustedes no lo crean, el reloj cucú de Carlos Paz sabe mucho de salud. Pero tiene ¿cómo decirlo? Un vocabulario limitado, ¿no? Limitado a una palabra, que es... Cucú. Exactamente, bien. Entonces, el cucú, cual persona que está en coma... ¿Eso es una palabra, cucú? Claro, es una palabra. Es una palabra de 2 sílabas, como mamá, como coco, ¿no? Bien. El reloj... Según la RAE, claro, parece Claro, cucú la tendríamos que definición. después vamos a consultar qué nos dice la RAE acerca de cucú en el recreo. En la tanda o en algún momento que... Bueno, esto que dijimos, acá vamos un paréntesis. Una de las grandes ventajas que tiene la radio frente a dar clase, o estar en un consultorio, o hacer una charla en sala de espera, o hacer una operación, es que uno en un momento puede decir, bueno, vamos a una tanda o vamos a un tema musical y uno se acomoda. Imagínense eso en una operación. El médico está ahí cortando al tipo y de repente no se acuerda bien dónde está el apéndice. No puede decir, vamos a un tema musical y se va. Se fija en el libro y vuelve, o dando clase, o apagando un incendio. Uno no puede tener esa pausa. En la radio está bien y ayuda y relaja al oyente, y está bueno usarlo cada vez que se pueda. Pero bueno, la cuestión es así. El cucú tiene pocas palabras, una. Entonces, cual persona que está en coma, cuando la respuesta es sí, el cucú va a decir... A ver, esperen que este cucú está medio distraído. Estamos a un par... Nos va a decir un cucú. Cuando la respuesta es no, el cucú nos va a decir 2 cucú, ¿no? O sea, mejor dicho, cuando nosotros vamos a plantear situaciones al cucú, y cuando es algo saludable, el cucú va a decir cucú, y cuando la respuesta no es saludable, el cucú va a decir cucú, vas a decir 2 cucú. Un cucú sano, 2 cucú no sano. Vamos a probar cómo anda el tema este del cucú, ¿les parece bien? A ver, cucú, ¿fumar es saludable? Muy bien, ¿cómo sabe el cucú? Vamos con alguna cuestión un poco más conceptual al cucú. A ver, por ejemplo, cucú. ¿Usar preservativo, cucú? Bien el cucú, ¿no? Sabe, Muy bien, está aprendiendo el cucú. A ver, cucú, mezclar vino con sandía, decían ayer. Ahí tendría que estar con... Muy bien, ¿cómo sabe el cucú? Es tremendo esto. A ver, vamos a preguntarle al cucú. ¿Explotar excesivamente a los trabajadores es saludable? Este es un cucú con conciencia de clase, sí, muy bien. El cucú tiene mucha conciencia de clase. Comer McDonald's. No, cucú es vegetariano, totalmente. Cierto. Por eso no hay que comer en McDonald's, cucú. Y vamos a ver, reloj cucú. ¿Escuchar el Radio Villanos? Muy bien, este reloj cucú, ¿cómo sabe? Y este juego del cucú es una invitación a ustedes que hagan un juego con lo que en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, les resulte así interesante o fácil para usar. Vieron que así podemos charlar y te da el pie para comentar algunas cosas. Si el cucú acierta o se equivoca, nos da pie para comentar algo, nos va a surgir alguna idea. Esto lo pueden preparar con más preguntas, con más precisión. Uh-huh. Y además sirve mucho también si hacemos radio con chicos, para bajar información y ver qué es lo que está bien y lo que está mal. Nosotros en nuestro programa de radio tenemos al juez Fight,
recientemente. Por favor, este cucú es un cucú editorialista. Bueno, te digo, el juez Fight, que ustedes se acuerdan que en Clarín habían armado una. Yo no puedo creer que se murió Fight. Yo pensaba 97 años y la gente estaba sorprendida por la muerte. Sí, qué raro que se murió. Bueno, eso pasa cuando uno le vende el alma al diablo. No importa. Quiero decir, nosotros tenemos el juez Fight que nos contestaba un par de cosas siempre ante las cosas que decíamos nosotros. Si es un buen pie, uno se lo puede traer al operador, explicarle más o menos cómo lo va a usar y nos da un pie para poder charlar. Porque siempre, cualquier cosa que uno traiga a la radio, que sea algo más que hablar, suma mucho al programa, porque se va a destacar, le va a dar más riqueza al programa, es lo que en la radio se llama la artística. Llevar algún pequeño audio grabado, llevar algún pequeño efecto de sonido, que el cucú nos conteste, cualquiera de eso nos va a permitir, nos va a dar más tiempo de aire, nos va a permitir relajarnos más y va a llamar mucho más la atención del oyente, que es una de las cosas que, como dijimos, que está dispersa, es bueno tratar de ir buscando. Y nos vamos a otro tema, así seguimos escuchando un poquito de música. Buen día, joven. Bien, ¿qué estábamos escuchando, Andrea Gortari? Viejas locas. O intoxicados. O intoxicados. Bueno, es lo mismo, más o menos. No. Estaba Piti ahí en el medio. Bien. Mejor no hablemos de Piti. ¿Qué tiene que ver esto con la salud? Bueno, la intoxicación es un problema de salud y la inteligencia emocional es algo que nos permite estar sanos. Claro, también las viejas locas tienen algún problema de salud. Exactamente, las viejas locas, todos con problemas de salud. Y bueno, Todos tenemos problemas de salud, sí, es nuestro mensaje del sí. día de la fecha. Pero bueno, algunos tienen más que otros, Piti, por ejemplo. Y ahora vamos a meternos un poquito en lo que es una columna. Para esto vamos a explicar alguna cosa que es muy importante, que esto te sirve para una columna o para cualquier tipo de producción que hagas. Verón, no el exjugador de Estudiantes, el peladito y alto, sino Eliseo Verón, un señor que era bastante bueno hasta que empezó a defender al grupo Clarín. Definía algo como un género, y el género para él es un conjunto de expectativas que tiene la gente, la población, frente a un producto cultural. La gente sabe que es una novela de televisión, sabe que es una película de cowboy, sabe que es una película de ciencia ficción. Ustedes vieron que si ven, por ejemplo, el afiche de una película, ya saben de qué se trata, ya saben cómo va a terminar. El folleto es un género. En la medida que nosotros respetemos los géneros, que los hagamos lo más parecidos posibles a lo que es, la gente va a entender mejor, va a leer mejor nuestro mensaje y no va a tratar de entender qué está tratando de hacer este tipo en la radio. Si ya se presenta como columnista y hace una columna con una estructura que vamos a ver ahora, es mucho más factible que nos encienda y que nos acompañe en lo que le estamos proponiendo. Andrea. Esta columna, sí, o una columna que hagamos en la radio, tiene que aportar información y opinión sobre un tema específico. Si yo voy a hablar de alimentación saludable, tengo que hablar sobre la alimentación saludable y todo lo que concierne a eso. Preparar un copete, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy en un programa, por ejemplo, de la mañana, que es largo, que es extenso, y el conductor me dice, vamos a tener la columna de educación saludable, bueno, yo tengo que darles muy claramente, en un pequeño resumen, por eso se llama copete, eso como tienen todas las noticias en el diario, un breve resumen de lo que voy a explicar. Que tiene que generar expectativa, generar intriga y desear al oyente después que se quede con ganas de escuchar lo que le vamos a decir por ahí en un ratito. Uh-huh. Tener en cuenta el tiempo, este tiempo que voy a tener, que sea conciso, ¿sí? Y darme cuenta cuándo tiene que terminar. Generalmente te dicen 2 minutos, 1 minuto o 0 segundos y terminala y cerrá. O nada, ¿no? Porque a nada. veces te tienen tanta confianza que se levantan y se van. Eso puede ser es una gran muestra de que por ahí lograste tener confianza en la radio. Si empezás a hacer la columna y el conductor se va, quiere decir que confían plenamente en que estás haciendo las cosas más o menos bien. Transmitir entusiasmo, esto de que esperemos que hoy lo hayamos transmitido nosotros. Sí. ¿Cuánto entusiasmo? ¿No? ¡Wow! ¡Buenísimo! Hay un entusiasmo un tanto de, ya que estuvo las marchas del orgullo gay, damos un entusiasmo de ese tipo nosotros, ¿no? Y bueno, pero es domingo a la mañana. ¿Qué El querés? domingo a la mañana, exactamente. Bueno, no importa. Demasiado que estamos despiertos, eso es mucho entusiasmo. Sí, como tiene toda la gente ahora en Altagracia, ¿no? Que está ya en estar largando la carrera. ¿En Altagracia? Sí. ¿Ya estamos? Sí, hoy es domingo. Pero, ¿todavía falta? Sí, corren, hay carrera toda la mañana. cierto. Usted ha ido al autódromo. Mira, yo me desperté y enseguida empecé a hablar Twitter y Pablito Lescano estaba diciendo que seguía de gira con su banda y yo me estaba despertando, ¿te das cuenta? Muy bien, un ejemplo para la salud pública.
También fundamentalmente tener en cuenta, si nos cortan, no enojarnos. Sí, si en ese momento pasa una noticia que amerita que nuestra columna termine, no tenemos que terminarla, porque sabemos que la radio está muy atrás de las noticias siempre. Sí, y además de eso, a veces puede ser un poco monótono y aburrido. Y bueno, eso también hay que estar constantemente mirándolo a la persona que conduce. Continuar hablando todo el tiempo, no dejar baches, no dejar silencios. A ver, hagamos una prueba de silencio. ¡Ay, qué feo! Por favor. Es horrible, porque es la radio. Pero de todas formas el silencio es una de las herramientas que conviene utilizar, o hay que utilizarla poco porque si no empieza a perder valor, pero muchas veces hacer lo que llama una pausa dramática o una pausa para destacar un sonido que viene después, una pausa después de decir algo para darle tiempo al oyente que piense. El silencio hay que usarlo, no hay que dejar que él nos use a nosotros, no tiene que ser un accidente. Si yo, por ejemplo, recordando esto que pasó ahora, la muerte de Fidel Castro, uno puede decir, murió Fidel Castro. Y nada más. O hace una pausa antes o hace una pausa después. Tenemos una noticia importante para darles. Murió Fidel Castro. Ese silencio, aunque sea cortito, le da otro peso a lo que vamos a decir después. Es algo que tenemos que manejar y que no tenemos que dejar que nos maneje a nosotros. Como utilizar bien el recurso. Exactamente. El tema tiene que ser puntual, uno solo y no varios. Y el columnista es para el oyente siempre, generalmente, un referente. Entonces puede ser el trabajador social del barrio, el médico, el médico generalista, el enfermero, el psicólogo que está en el centro de salud y que es confiable y que yo puedo escucharlo y me puede dar algunas cosas que me sirven. Exactamente, esto es por ahí lo más dos cuestiones que son súper importantes y que es un error muy común que comete alguien cuando empieza a ir a la radio, que es ir a la radio y tratar de hablar de todo. O sea, voy a la radio, por ejemplo, un ginecólogo o una ginecóloga va a hablar de métodos anticonceptivos y explica los 20 que hay. No, anda un día y habla de por qué está bueno usar métodos anticonceptivos, anda otro día a hablar de la pastilla, anda otro día a hablar del DIU, anda otro día a hablar del preservativo. No hace falta que digas todo, porque siempre vas a seguir yendo a la radio. Si sos un profesional, es algo que se valora mucho en la radio. Hay mucha radio que se hace hablando de si la empanada tiene que tener pasas de uva o no. Hay mucha radio hablando de cuáles son los 3 mejores gustos de helado, ¿no? Frente a eso, alguien que va y dice algo importante, algo que le sirve al oyente, es súper importante en eso. Así que relajémonos, tenemos muchos temas que hablar. Tenemos unos compañeros del Centro Odontológico de La Boca que estuvieron yendo años a hablar de odontología nada más a la radio. De odontología. Una vez los escuché dando recetas que eran buenas para los dientes. Eso es lo que hay que hacer, hablar de cosas bien puntuales. Dieron 3 o 4 recetas de comida que eran saludables para los dientes. Y antes de ir a escuchar una columna, nos gustaría plantear como una estructura que es por ahí la más interesante para una columna, que es una introducción, un núcleo y una conclusión. O sea, en la introducción se menciona la información o la fuente o el tema del que vamos a hablar. En el núcleo interpretativo desarrollamos la opinión de lo que vamos a hablar con fundamentos, con justificación. Y finalmente, como conclusión, un resumen de la opinión central y propuestas de solución o respuesta si es que las hay para ese problema. Para mí, algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a la radio, toda la gente de salud, es el vocabulario que usamos, porque muchas veces usamos palabras muy difíciles a las que, no sé, leemos en un libro, estamos acostumbrados a... Vulnerabilidad. Sí, problemática, temática, área programática, y la gente, sí, no... Hay que usar palabras más simples para poder entender mejor. Bien, y la otra forma que hay de llamar las 3 partes de la columna que son muy interesantes son introducción, desarrollo y remate, ¿no? Y esto del remate es muy importante. Si logramos un remate fuerte, un remate que cierre el tema o que deje pensando al oyente, es muy interesante la columna.